seguiremos aprendiendo más de su palabra, de los detalles de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y sobre todo aspectos doctrinales que nos vamos cada vez profundizando y asegurando más en nuestras doctrinas bautistas. Y hoy vamos a aprender de cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos. Vamos a aprender de este episodio. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, todos nos encontramos aquí porque queremos honrarte. Honrarte desde el mismo momento que comienza, Señor, esta escuela dominical. Honrar tu presencia entre nosotros, que estás aquí para bendecir nuestras vidas. Sabemos, Señor, cuánta bendición es tu palabra para nosotros, cuánto la necesitamos, cuánto necesitamos estudiar juntos, aprender juntos, pero sobre todo aprender de ti, que eres nuestro Maestro. Tú, Espíritu Santo, inspiraste las Escrituras. Siempre te pedimos, Señor, tu ayuda, el discernimiento espiritual, la sabiduría, para no darle interpretaciones humanas, sino ser guiados por tu Espíritu. Reconociendo, Señor, que no podemos fiarnos de nuestra propia mente y de nuestro propio corazón, sino depender de ti. Queremos aprender de ti. Bendice esta clase y cada clase que se está teniendo aquí en tu casa, Señor. En Jesucristo. Amén. Así que dijimos que hoy vamos a estudiar algo de la vida de los 12 apóstoles. No solamente el evento en sí, de cuando Él fue escogiéndolo, sino mencionarlo uno por uno de ellos, sobre todo algunos detalles más importantes de la vida de estos hombres. Y bueno, siempre tendremos como objetivo aprender algo nosotros, aunque más bien es la clase de enseñar acerca de los discípulos, pero aunque no somos apóstoles, sí todos somos discípulos, sí todos estamos llamados a seguir a Cristo, y sí todos estamos llamados a servirle de una manera específica. Y eso lo sabemos nosotros, estamos conscientes de eso, ¿verdad? Que como discípulos estamos supuestos a seguir a Cristo, pero también a servirle de una manera específica. Y es bueno que si usted no está sirviendo al Señor ya en este momento, en cualquier área dentro de la iglesia, que usted vaya pensando en esto, usted vaya orando, usted le vaya diciendo al Señor de qué manera usted se puede involucrar a servir al Señor, porque ese es el propósito del discipulado de Cristo. En este relato, primeramente vamos a nuestro versículo bíblico que se encuentra en Lucas 9:23. Este es un pasaje bíblico, yo lo tengo subrayado. Sería hasta bueno que todos lo supiéramos de memoria. ¿Quiénes lo pueden decir de memoria? ¿No hay nadie que lo puede decir de memoria? ¿Caridad lo puede decir de memoria? ¿Sí? Y siguen. Okay. Deberíamos de aprenderlo todos de memoria, a tener esto fresco siempre en nuestra mente, porque hemos sido llamados a ser discípulos. A mí, en cuanto al llamado a los discípulos, siempre me ha llamado mucho la atención, inclusive un poco de curiosidad, cómo el Señor Jesús, cuando llamaba a las personas, pues tenía que haber una entrega rápida y voluntaria. O sea, no podías decirle a Jesús, no, mañana, no, en la semana que viene, no, deja que yo termine de hacer esto. No, es ahora o no me sigue. Se ha puesto a pensar que el Señor nos llamó a nosotros a ser discípulos. Y este versículo es prácticamente la palabra de comando para nosotros. Lo repetimos todos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y siempre vemos el elemento de la voluntad y el corazón implícito en todo lo que nosotros hacemos para Cristo. Si alguno quiere, o sea, de voluntad y de corazón. Que vamos ahora donde va a ser nuestro texto para la clase, en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Marcos 3, del 13 al 19.
este es uno de los lugares donde se nombra o donde está descrito los nombres de los 12 discípulos. ¿Ustedes saben qué otro lugar se encuentra la lista de los 12 discípulos en la Biblia? En Lucas 12:16. En Lucas 12:16, pero ¿qué capítulo? 6, yo creo que. Muy bien. Lucas 6, del 12 al 16. Es ahí donde se encuentra la otra porción bíblica donde se encuentra la lista de los 12 discípulos. También en Lucas 6, del 12 al 16, pero vamos a usar Marcos 3, del 13 al 19 para nuestra clase. Lo vamos a leer todo y luego... ¿A quién le gusta leer? ¿A usted le gusta leer? Pues vamos a leer entonces del 13 al 19. Selección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Okay. Entonces, a través del transcurso de la clase, trate de anotar cosas que está escuchando por primera vez, que está aprendiendo acerca de lo que a nosotros parece simple, un simple llamado de los 12 apóstoles. En primer lugar, el Señor aquí está completando los 24 tronos que iban a representar la iglesia en sus dos dispensaciones. Eso lo encontramos en Apocalipsis 4:4, que vamos a buscar ese versículo porque tiene mucha relación con esto que estamos estudiando, porque es precisamente lo que el Señor está haciendo con estos 12 hombres, estableciendo los 24 tronos que aparecen aquí en Apocalipsis. 24 ancianos. Dice que alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y estos 24 ancianos están representando a la iglesia en sus dos dispensaciones. Los 12 primeros son las 12 tribus del pueblo de Israel, y luego los otros 12 son estos hombres que el Señor está estableciendo y está llamando en este momento que estamos en este relato de Marcos. O sea, se están estableciendo estos 24 ancianos, y repito, ese es el significado que tiene esa parte profética, que están representando la iglesia. Un detalle muy importantísimo para nosotros, porque me está diciendo a mí la presencia de la iglesia antes de la gran tribulación en el cielo, a través de ese versículo. Ese es uno de los versículos que tenemos para apoyarnos en esa doctrina y esa esperanza nuestra de la presencia de la iglesia antes que comience la gran tribulación en estos 24 ancianos. Ahora, es importante también notar que ante tan importante acontecimiento, Jesús pasó la noche anterior en oración. Eso no lo nos dice Marcos, por eso es que es tan importante estudiar los dos relatos, porque lo que no nos dice uno no nos dice el otro. Y Lucas 6, del 12 al 13, que es donde la hermana mencionó, dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. O sea que es un detalle interesante el saber de que Jesús pasó ante un acontecimiento tan importante, dice que la noche entera orando por esto. ¿Por qué? Porque no era cualquier cosa lo que estaba ocurriendo. A través de la clase nos vamos a dar cuenta lo importante que fueron estos 12 discípulos para el Señor. ¿Qué norma siguió Jesús para escogerle de entre otros discípulos? Porque a Jesús lo seguían muchos. Fueron muchos los discípulos del Señor.
Fueron 12 apóstoles, pero fueron muchos discípulos. En cierta ocasión vimos a Jesús mandando un grupo de 70 a predicar. O sea, había muchos discípulos. ¿Qué norma él siguió para escoger a sus discípulos? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué norma? ¿Se dieron cuenta al leer la Escritura? Exactamente. Para todo lo que hace el Señor, lo que Él quiere hacer. Esa fue la norma. No era méritos que habían en ellos, porque en realidad estos hombres estaban llenos de pecado, llenos de imperfecciones, eran distintos los unos a los otros. Jesús no escogió ningún mérito, no los escogió por ningún mérito que hubiera en ellos, sino claramente, como nos lo dice el versículo 13 de Marcos, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. O sea, hizo su voluntad a la hora de escoger. Y esto nos enseña que Cristo llama al que Él quiere. Y a los que Él considera conveniente llamar, también entonces los equipa para el servicio encomendado. ¿Se recuerdan cuando en Mateo? No solamente el Señor lo llamó, ya Él había preparado su corazón, ya le había dado ese poder para dejarlo todo y seguirle. O sea, quiere decir, hermanos, hasta aquí hemos aprendido, nosotros como discípulos también, fuimos llamados porque Él quiso llamar. Pero también junto con ese llamado, a nosotros se nos da la capacidad de servirle en un área específica. Quiere decir que aún así no tenemos nosotros excusa para decir, no, yo no puedo servir al Señor. Lo que pasa es que quizás la confusión nuestra está en cuanto a los dones. ¿Con qué dones el Señor me ha donado? ¿En qué manera yo puedo servir al Señor? Y bueno, y si usted está confundido en eso, aún todavía en los años que tiene como cristiano, no ha definido cuál es el don que el Señor le ha dado, entonces quiere decir que tiene como tarea, en este momento como cristiano, tratar de averiguar esto. Buscar la lista de dones en la Biblia y decir, esto es lo que el Señor quiere que yo haga y dedicarme a eso, porque junto con el llamado, el Señor también equipa y da la capacidad para servir al Señor. Él hizo además que quisieran venir a Él en el momento que ellos estaban siendo separados de la multitud. Algunos de ellos ya habían sido llamados a ser discípulos antes de ser escogidos como apóstoles. Esto no nos puede confundir. ¿Se recuerdan cuando estudiamos esto? Fueron 6 los que ya estaban siguiendo a Jesús. Y eran, ¿se recuerdan quién eran? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Mateo. Ellos, antes de ser elegidos los 12 apóstoles, ser nombrados como apóstoles, ya estos 6 ya le iban siguiendo a Jesús como discípulos. Quiere decir que eran hombres convertidos antes de ser ordenados al apostolado. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede un ministro de Dios hablar de la gracia del Señor si no lo ha experimentado? ¿Cómo un ministro de Dios puede recomendar una congregación a un Salvador que él mismo no conoce? ¿Cómo puede ser? Y lo que yo les digo parece absurdo, pero créanme, hermanos, los hay. Los hay ministros que no son convertidos. Los hay. Y el ejemplo de eso lo tenemos Mateo 7, 21 al 23, no lo busquen, pero ahí está, no lo busquen ahora, lo pueden escribir, pero ahí está la referencia donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y en mi nombre harán esto, en mi nombre harán aquello, pero no los conozco. Quiere decir, nunca tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Fueron otras cosas las que los motivaron a llegar a mismo ejercer el ministerio. Y sin embargo no son convertidos. En los versículos 14 y 15 nos muestra, o sea, ya entendemos ahora, antes de mencionarlos a cada uno de ellos, de que seis de ellos ya eran discípulos de Jesús. ¿Okay? Por lo menos 4 le acompañaron al primer milagro, recuerden las bodas de Caná. 6 de ellos ya eran discípulos. Estamos en el momento donde hay muchos discípulos, ¿no? La Biblia nos dice la cantidad de discípulos que habían presentes, y dentro de toda aquella multitud de discípulos, el Señor va llamando
por nombre a 12 y los va poniendo aparte para que vengan a ejercer el oficio de apostolado. En otras palabras, nosotros estamos frente a un acto de ordenación, como muchas veces quizás algunos de ustedes han experimentado un acto de ordenación de algún pastor o de algún diácono. Estamos frente a un acto de ordenación de los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Y junto con el llamado, Él, por lo menos a ellos les da 3 comisiones específicas que debería de ser la labor de ellos. Estas comisiones específicas son las que nos dejan saber a nosotros que aunque hay muchos discípulos, hay 12 apóstoles. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos como convicción bautista. Nosotros no reconocemos ningún apostolado fuera de los 12 apóstoles de Jesucristo. Yo no sé por qué en este día la gente parece que ya no se conforma con el título de doctor, ahora ya quieren también el título de apóstol. Sin embargo, fueron 12 los apóstoles elegidos. Ellos tuvieron una misión específica, una función específica que la tuvieron ellos solos. No fue transmitida de uno a otro. La tuvieron ellos nada más. Jesús nos lo explica aquí y luego lo veremos en la función que ellos realizan luego que se está formando la iglesia de Cristo. ¿Okay? Primeramente, volviendo a Marcos capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Versículo 14 dice, estableció a 12 para que estuviesen con él. Esto era una de las características específicas que tenía que tener un apóstol. Tenía que haber pasado tiempo con Cristo. Esa era una de las características que tenía que ser. ¿Recuerdan cuando Pedro animó a que se reemplazara a Judas, que escogieron a 2 personas, no fueron las que fueron elegidas por el Señor, y el Señor escogió ¿a quién? A Pablo. Y dice la Escritura que Pablo pasó tiempo con Cristo, fue ministrado por el Señor directamente, porque tenía que ser característica de un apóstol, el pasar tiempo con Cristo, el acompañarlo a donde quiera que él iba. Así que para acompañar a Cristo, por eso es, por este dato, que nosotros los bautistas no reconocemos otros apóstoles aparte de los 12 escogidos por el Señor. Mira lo que dice Hechos 1:21. Hechos 1:21. Lo tuvieron en cuenta también a la hora de sustituir a Judas. ¿Quién lo quiere leer? ¿A quién lo lee? ¿Nayami? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Okay. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, si comenzando de Juan Bautista, no queremos leer el relato completo, pero nos está diciendo aquí que a la hora de elegir el sustituto de Judas se tenía en cuenta que este hombre hubiera estado junto con ellos todo el tiempo. Y había muchos discípulos y por eso escogieron a aquellos 2. ¿Okay? Quiere decir que era importante que ellos fueran testigos, testigos, oyentes, visuales, hasta palpantes, de la doctrina del Señor Jesús, porque ellos iban a establecer la doctrina luego de la iglesia, sobre la doctrina de ellos se iba a edificarse la iglesia, y era bien importante que ellos fueran testigos de todo lo que el Señor Jesús les estaba enseñando en cuanto a doctrina, en cuanto a conducta, en cuanto a paciencia. Por eso fue que ellos pasaron todo lo que pasaron y las pruebas que pasaron, porque también era importante que tuvieran esta virtud de la paciencia para así poder predicar e instruir a otros más tarde. En segundo lugar, su segunda misión era para ir a predicar. O sea, ellos tuvieron la responsabilidad de enseñar la iglesia, especialmente después de la ascensión de Cristo. Se podría decir que fueron las columnas de la iglesia. ¿Se recuerda cuando el problema con las viudas? Que precisamente por esto fue que fue necesario instituir luego el diaconado.
era porque el trabajo de la iglesia, estaba la iglesia creciendo y era tan grande que ya los discípulos no podían dedicarse a la palabra. Tenían que estar supervisando todos estos problemas sociales, materiales, si pudiera decir, que estaba pasando dentro de la congregación y les estaba robando tiempo para la palabra. Y como la parte funcional más importante de ellos era predicar la palabra del Señor, es que se eligen luego los diáconos. Ellos iban a ser lo que era las columnas de la doctrina de Jesús. De hecho, en un momento en que ellos fue necesario que ellos dejaran plasmado el credo, lo que nosotros conocemos como el credo de los apóstoles. ¿Hay alguien aquí que se sabe de memoria el credo de los apóstoles? Yo se los voy a leer para que ustedes se den cuenta cuán profundo es doctrinalmente, cuán profundo es. Ahí están las bases mismas de todo lo que nosotros creemos, por lo menos en una esencia tremenda. Está la base de lo que nosotros tenemos que creer. Si vamos a ser cristianos, como siguiendo la doctrina de Cristo, en este credo de los apóstoles tiene que estar apoyada nuestra fe. Hay que tener mucho cuidado con los modernismos, porque yo pienso que mientras más atrás nos lleve un credo, mejor es, porque más cerca nos pone de las doctrinas que enseñó Cristo, como directamente. Porque a través de los años, pues las doctrinas han ido cambiando, han ido añadiendo, han ido quitando. Así que es bien importante, sobre todo este credo de los apóstoles, porque ellos fueron elegidos para esto, para ser las columnas de la iglesia y que dejaran puestas la base para la doctrina en la cual nosotros íbamos a apoyar nuestra fe. Fíjate, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y estando sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Ese es el credo de los apóstoles. Eso fue lo que ellos dejaron para que nosotros tuviéramos una doctrina sólida, firme y fundada en lo que ellos fueron aprendiendo directamente de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que por eso ellos fueron, para predicar, dice ahí, para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar. Y luego dice el 15, que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esa fue su tercera misión, era curar y sacar demonios. No solamente la voluntad de Dios era aliviar el dolor del ser humano, pero recuerden que en ese tiempo inclusive se exageraba mucho más estos dones de sanidad, porque servían ¿de qué? ¿Para qué servían? Fortalecer la fe. De señal. De milagro. Un milagro es una señal. Una señal está notando un poder de alguien. Entonces, los milagros servían como señal del poder del Evangelio. En tiempos donde no tenían la palabra de Dios, no la tenían escrita en sus manos. Tiempos donde estaba viendo como si fuera un cambio de mentalidad. Se estaba recibiendo lo que era el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la salvación por gracia. No era fácil aquel cambio que estaba ocurriendo en la vida de tantas personas con tanta mezcla no solamente de religiones orientales, sino de la influencia del judaísmo, la cultura mismo grecorromana. Todo aquello hacía una gran influencia en las personas y era muy importante que junto a la predicación del Evangelio ocurrieran estas señales y milagros, prodigios extraordinarios que acompañaron la predicación de los apóstoles, porque era para ayudar la fe.
de aquellos recién convertidos y aquella nueva fe que se estaba tratando de establecer en el corazón de los hombres. Cuando estos hombres murieron, no tuvieron sucesores. ¿Okay? Quiere decir que no hay sucesión apostólica, no la hay. Tampoco hay sucesión en cuanto al papado de Pedro. Eso no es bíblico, en ningún momento es bíblico. No hay tal sucesión de autoridad de uno para otro. Ellos fueron elegidos para servir de modelos y de ejemplos a todos los ministros del Evangelio luego. Además, siempre yo lo he dicho, es una idea mía, quizás nunca la he leído en ningún libro de comentarios ni nada, pero analizando las cosas que el Señor hace, yo veo a la iglesia representada en estos 12 discípulos, en el carácter, en el temperamento, en lo que ellos hicieron, de la manera que se conducieron. Están más bien los tipos de miembros que iba después a ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Entienden la idea? Como que los hay introvertidos, los hay más callados, los hay que, como Tomás, tengo que ver para creer, los hay así. En la iglesia los hay de todo, y tristemente también se meten ¿quiénes? Los Judas. Claro que se meten los Judas dentro de la iglesia. Sí. Ok, entonces, en la lista de apóstoles está Simón Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Tadeo, Santiago, Simón el Cananeo y Judas Iscariote. Vamos a ver si nos da tiempo a decir por lo menos algo de cada uno de estos hombres. Pedro siempre ha encabezado las listas de todos los discípulos, siempre está de cabeza, está siempre encabezando todos. Viene, su nombre es Simón Pedro, Petrus, o sea, del griego Petros, ¿okay? Significa su nombre un trozo de roca, en contraste a la palabra Petra, que es una masa rocosa. El miércoles yo estaba diciéndole a la iglesia que hay pasajes bíblicos que sí es bien importante conocer la palabra griega que se está usando y lo que significa, porque al ser traducida al castellano, a otros idiomas, y nosotros no tener el vocabulario tan rico que tiene el griego, entonces una cosa se puede malinterpretar y confundirnos. Y de hecho, la Iglesia Católica ha confundido completamente este pasaje, y precisamente por no darse cuenta que se está usando dos tipos de palabras para roca. ¿Okay? El nombre de Pedro es Petros, pero está en contraste con Petra, o sea, una masa rocosa. Y la iglesia ha fundado precisamente el papado, que ya dijimos anteriormente que no hay tal sucesión ni autoridad apostólica, sobre Pedro, malinterpretando las palabras de Jesús de Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Yo quiero aclarar eso un momentico, no sé si usted sabía esa aclaración o lo está escuchando por primera vez, pero vale la pena aclararlo para darnos cuenta que no se estableció tal papado ni tal autoridad. Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, lo que se debe de leer es, tú eres Petros, que es el nombre de Pedro, que significa un trozo de roca. ¿Okay? Y sobre esta Petra, que significa masa rocosa, ¿okay? Sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, en ningún momento está diciendo que va a edificar la iglesia sobre Pedro, sino sobre la masa rocosa. En este caso, lo que Pedro había acabado de decir. Como él era en todo, él fue el primerito. Es más, eso es uno de los detalles de su vida que lo caracterizan.
de lanzarse y decir, tú eres el Cristo. Él fue el primero de decirlo. Fíjense que más tarde vamos a estudiar eso. Juan el Bautista, estando en la cárcel, mandó a unos discípulos para ver si verdaderamente Cristo era el Mesías. Después de haber dicho, ahí aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después mandó discípulos para ver si de verdad Él era el Mesías, que le dijera saber si Él era de verdad. Quiere decir que había, ustedes pueden notar unos años o un tiempo de preparación mental, es como yo lo diría, de aclaración. Aún en los mismos que estaban siendo llamados por Jesús, aún en sus mismos discípulos. Yo me imagino que era muy fácil allí seguir a cualquiera que se levantara y ya encontraba discípulos. Dentro de los discípulos fue el primerito en decir, tú eres el Cristo. Y eso lo caracteriza a él. Entonces, como esa es la base de la iglesia, la fe en Cristo como el Mesías Salvador, esa es la roca, lo que él había acabado de decir. No es él la roca, es lo que él había acabado de decir sobre Cristo, que Cristo es la roca. Entonces por eso se malinterpretó completamente este versículo. Bueno, él era hijo de Jonás, hermano de Andrés. Todos ellos eran pescadores, estaban asociados con Zebedeo y sus hijos. Pedro era original, según Juan 1:44, de Betsaida. Pero luego, según Mateo 8:14, él pasó a residir en Capernaum con su familia. O sea, nació en Betsaida, pero luego con su familia pasó a vivir en Capernaum. Todos sabemos que uno de los detalles de Pedro que aparece que la suegra vivía con Pedro. Es un detalle de... Muchos dicen que por eso fue que aceptó el apostolado. Yo sigo a Jesús por tal de salir de la casa. No, tenemos que amar a la suegra. Posiblemente, no es tan seguro, pero posiblemente él y su hermano Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Jesús le cambió el nombre a Cefas. O sea que también cuando en las escrituras leen Cefas, ya saben que se está refiriendo a Pedro. Cefas es una forma aramea de Petrus. Fíjense que lo que para nosotros Pedro es en castellano, es Petrus en griego, pero Jesús le cambió de Petrus a Cefas. Era la forma aramea de decir su nombre. Él se destaca entre los otros por el fervor, por la energía, la impetuosidad que tenía. Como yo dije anteriormente, encabeza todas las listas. Un ejemplo de eso lo tenemos en Mateo 10:2. Era parte de los 3 discípulos que eran amigos íntimos de Jesús. En esto, sí, Jesús tenía muchos discípulos, escogió a 12 apóstoles, pero no que Jesús hizo acepción de personas, sino que estos 3 fueron los que se acercaron más de cerca a Cristo, tuvieron más afinidad con Él a punto de ser llamados amigos de Cristo. Y entre la lista de estos amigos, Pedro de nuevo se le menciona en el primer lugar, como en Mateo 17:1, Marcos 5:37, Marcos 14:33, siempre mencionando a Pedro en primer lugar. Al parecer él era el portavoz de los apóstoles. Ya dijimos, fue el primero en confesar que Jesús era el Cristo. Pero también hubieron marcas negras que lo señalaron en su vida como humano al fin. Él fue el que intentó desviar a su maestro del camino del sufrimiento. Inclusive el Señor le dijo, apártate de mí, diablo, porque en ese momento estaba siendo usado por el diablo para apartar a Cristo del camino del sufrimiento. Fue el que quiso caminar sobre las aguas. Fue el que le cortó la oreja al soldado. Era tremendo. Y también el que lo negó 3 veces. Pero a pesar de estos puntos negros que hubieron en la vida de Pedro, como yo les dije anteriormente, el Señor nosotros no solamente nos llama, sino nos capacita y nos equipa también para desarrollar nuestro ministerio. A veces no decimos que
no queremos excusar tras esas experiencias, pero las experiencias van ayudándonos a madurar, a crecer, a cambiar. Porque vemos que este hombre que estuvo por temor dispuesto a negar a Cristo 3 veces, a pesar de que el Señor se lo había advertido, aún así lo negó. Fue el primero en predicar tanto a los judíos como a los gentiles. Y esa es la llave que se le da a Pedro. ¿Okay? No es que Pedro está sentado en el cielo, ¿okay? Y allá arriba, cada vez que alguien llega, le deja entrar a uno o le niega la entrada a otro. Eso es inconcebible con las Escrituras. Es inconcebible que nosotros pensemos, bueno, vamos a ver lo que hace Dios conmigo allá arriba. Porque entonces Dios es un Dios de amor, entonces quiere decir que no va a condenar a nadie. No es así, no es así. La llave que se le da a Pedro es la oportunidad que tuvo en medio de la iglesia que Jesús estaba formando, ser el primero en predicarle. Número 1 a judíos. ¿Se recuerdan cuándo eso ocurrió? ¿Cuándo? El día del Pentecostés. Y a los gentiles. ¿Se recuerdan cuándo eso ocurrió? En casa de Cornelio. Ustedes saben mucha Biblia. Primero en el Pentecostés, predicó a los judíos, y luego en casa de Cornelio le abrió la llave a los gentiles. Eso no lo cuenta Hechos 2, 10, 38. Y luego Hechos 10 es lo que nos narra como él abre la llave a los gentiles, refiriéndose a esa llave que le fue entregada en Mateo 16, 19. Él fue el que condujo a la iglesia a reemplazar a Judas, según Hechos 1, del 15 al 26. ¿Sabían eso? De que fue Pedro, que fue el que dijo, hay que reemplazar a Judas. Fue Pedro. ¿Okay? Escribió 2 epístolas. A pesar de sus fallos humanos, a él se le señala por su entusiasmo, por su amor al maestro, por su caridad, ardor, celo, su vida entera consagrada al Señor desde su llamamiento. Y qué lindo apreciar a un hombre fuerte de carácter, con ímpetu, un hombre que también se pudiera desarrollar en él la ternura y el amor hacia su maestro de la manera en que él amó a Cristo. ¿Okay? Después de Hechos 15 ya no se vuelve a mencionar más a Pedro. Él se cree ya por la historia que él visitó Corinto, Antioquía, Roma. La historia no añade mucho a lo que sabemos por el Nuevo Testamento, pero dice la tradición que Pedro fue crucificado de cabeza en la época que Pablo fue decapitado, en el año 68 después de Cristo. Quiere decir que él glorificó a Dios en su martirio, como nos lo dice Juan 21, 19. Juan 21, 19. Dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, y sígueme. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El Señor sabía de que él iba a glorificarlo a él en su muerte. Cuando fue crucificado, pues de cabeza para abajo. Okay. El segundo en la lista es Jacobo o Santiago. De él estudiamos un poquito. ¿Quién me puede decir algo de él? ¿Qué más? A ver, alguien más, no me diga todos los detalles. Alguien más que me diga algo acerca de Jacobo, que ustedes sepan. Primero, era hijo de Zebedeo. ¿Quién era Zebedeo? Un pescador. Parece como un gran pescador. Era un mercader en cuanto a la pesquería, y tenía inclusive una compañía de pescadores. No solamente sus 2 hijos, sino a Pedro y Andrés. Pedro y Andrés trabajaban con Zebedeo. El hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Fue uno de los primeros discípulos
uno de los que el Señor le tenía mucha confianza, según nos dice Mateo 17:1. No se sabe dónde Santiago nació, solo que estaba asociado a Pedro en la pesca, en el lago de Galilea. Su madre se llamaba Salomé, era hermana de María, la madre de Jesús. Esto hace de Santiago Jacobo un primo hermanastro de Jesús, ¿okay? Porque era hijo de la hermana de María, ella se llamaba Salomé. Siempre se le menciona con Juan, y primero que Juan. Cada vez que encontramos a estos dos hermanos, dice Jacobo y Juan. Deduce que él era el mayor de los dos, el mayor de los hermanos. Cristo les dio a ambos hermanos el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos de trueno, según Marcos 3:17. Ambos hermanos fueron los que manifestaron una intensa cólera contra los samaritanos, diciéndole al Señor que enviara fuego del cielo y que acabara con toda aquella gente, según Lucas 9:55. Pero eso es lo que nos dice la palabra acerca de Santiago Jacobo. No escribió ningún libro. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque no podemos confundirlo con quién. Con el Santiago de las Escrituras. ¿Quién era el Santiago que escribe en las Escrituras? Hermano de Jesús. Dice cuántos detalles a veces uno no sabe, que uno tiene que saber que cuando se menciona uno no necesariamente es el otro. Pero lo que se dice en la tradición que fue el primer misionero en España. Y otro detalle de Jacobo, ¿cuál fue? Estamos hablando cosas que lo señalan a él. Otro primer detalle de Jacobo fue que fue el primero entre los apóstoles en sellar su testimonio con sangre. ¿Se recuerdan de eso? O sea, fue el primero en morir a espada. Lo mató Herodes Aprisa I en el año 44 después de Cristo. Eso no lo cuenta Hechos 12:2. Jacobo fue el primer apóstol en morir. ¿Se recuerdan cuál fue el último? Juan fue el último, pero el primero fue Jacobo. Y se cree, no es seguro, que los restos de Jacobo descansan en Santiago de Compostela, o Compostela como pueda con Santiago. El tercero en la lista de los apóstoles, y vamos en la clase a ver hasta dónde avanzamos en los 12, es Juan. Ya al mencionar a Jacobo se han dicho varios detalles de él, que es hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, que el padre poseía barcos de pesca y que trabajaban para él. Juan había seguido a Juan el Bautista, pero enseguida siguió a Jesús. Una vez que Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios, inmediatamente siguió a Jesús. Fue uno de los que acompañó a Cristo a las bodas de Caná. Él no había dejado todo a la pesca. Entonces fue cuando Jesús le invitó a seguirle perennemente. ¿Se recuerdan cuándo? En la pesca milagrosa. Dice, traten de unir un detalle con otro. ¿Okay? Al principio del ministerio de Jesús, él deja a Juan el Bautista y sigue a Jesús. Simplemente lo sigue. Inclusive lo acompaña a las bodas de Caná. Luego en la pesca milagrosa, él es llamado a ser uno de los discípulos de Jesús. Y ahora él está siendo llamado al apostolado. ¿Entiende la diferencia de los episodios y de los hechos? ¿Cómo fue yendo uno tras otro? Bien. Lo de los hijos de trueno seguro fue porque ellos tenían un carácter violento. Hay que notar cómo él reprendió a un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo. Eso lo hizo Juan, Lucas 9:49. Había un hombre echando fuera un demonio y él fue y lo regañó, lo reprendió. O sea que se veía que él era un hombre violento, como hay muchos dentro de las iglesias que siempre les gusta estar regañando a los demás y estarle señalando las cosas a los demás e imponiéndose arriba de los demás. ¿Usted no los conoce dentro de las iglesias? Juan era así. El egoísmo de estos hermanos se manifestó al pedir los primeros lugares en el mundo venidero. Eso lo relata Mateo 20, del 20 al 24. ¿Se recuerdan de eso? Cuando
ellos dijeron, bueno, nosotros somos primos de Jesús. Vamos a hablar con mamá para ver si mamá va allá y pone una palabra por nosotros. El caso fue cuando llegué a Palanca, cuando lleguemos allá arriba, nos pongan sentados uno al lado del otro, de Jesús. Y ellos fueron, o sea, analizaron esto, lo planearon y sin profundizar mucho en lo que estaban haciendo, se lanzaron. Y obviamente Jesús le dijo que si ellos podían beber del mismo vaso que él iba a beber. Ese es el caso que el Señor se los negó. Y yo siempre digo, menos mal que no se los dio, porque después se iban a fajar entre ellos. A ver quién iba a la derecha y quién iba a la izquierda. Porque eran así. ¿Okay? O sea, eran, de nuevo, hombres inmaduros, hombres de caracteres débiles, hombres compartiendo nuestras mismas imperfecciones, de pensando de que porque yo tengo más palanca que otro, yo puedo sacar mejores favores que otro. No, Señor, no en los caminos del Señor. La gracia del Señor transformó a estos grandes. Jesús dice que sintió un afecto muy particular por Juan. Él le permitió la experiencia de la resurrección de la hija de Jairo. A Juan le permitió la gran experiencia de la transfiguración. Noten estos detalles porque no fueron los 12 quienes subieron allá arriba. ¿Okay? No fueron los 12. Quiere decir que fueron cosas que el Señor, según su voluntad, les quiso permitir que estos hombres experimentaran de manera muy particular. Juan fue uno de los que experimentó la transfiguración, también la agonía en el huerto de Getsemaní. ¿Okay? Cuando les digo, vengan conmigo para que oren, acompáñenme. El resto de los discípulos quedaron allí y el Señor, Juan fue uno de los que el Señor dijo, ven conmigo a orar. Claro, se quedaron dormidos. Jesús le confió a Juan, a su madre, cuando estando en la cruz, le confió el cuidado de su madre. En Hechos 4:19 se nos relata que fue encarcelado por las autoridades judías y ahí confesó valientemente su fe. Él fue uno de los que fue enviado con Pedro a Samaria para ayudar a Felipe en la conversión de los samaritanos. Se dice que quedó en Jerusalén durante la persecución. A Juan se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento. ¿Sabes cuáles son? 5 libros. Alguien que no haya dicho nada en la clase. Por lo menos que me responda esa. El Evangelio de Juan, por supuesto, y las cartas que tiene. ¿Cuántas cartas? 3. Primera, segunda, tercera y después el Apocalipsis. Que fue son los 5 libros que él escribe en el Nuevo Testamento. Dice la tradición que su ministerio terminó en Éfeso. Es probable que él haya tomado el cuidado de las 7 iglesias de Asia y por eso el Señor lo usa para escribir el mensaje a estas 7 iglesias de Asia Menor. Parece que él estaba encargado de la supervisión de toda esta área de Éfeso. Dice la tradición que una de las cosas que él sufrió fue haber sido sumergido su cabeza en aceite hirviendo. Claro, él no murió. Después de eso fue exiliado a la isla de Pasmo en el año 95 después de Cristo, donde ahí redacta el Apocalipsis. Dice que en el año 96 después de Cristo, Nerva le dio libertad. Volvió a Éfeso, donde se quedó hasta su muerte, que fue bajo Trajano. Trajano gobernó entre los años 98 al 117, ya de nuestra era, que fue bajo Trajano que Juan murió, y fue el último de los apóstoles en morir. Que creo que vamos a poder ver uno más según el tiempo, nos quedamos en 4, y es Andrés. Andrés era natural de Betsaida, hermano de Pedro y también pescador. Fue discípulo de Juan el Bautista y siguió al Señor. Fue él que fue de inmediato a donde estaba su hermano Pedro a decirle que había encontrado al Mesías. Se dice relativamente muy poco de Andrés, bien poquito. Fue el que preguntó acerca de las señales del fin cuando el Señor responde en Mateo 24 y nos habla de las señales del fin. Fue él quien le hizo esta pregunta al Señor. Pero según la tradición, Andrés se dedicó a la obra del Señor en Excitia, en Grecia y Asia Menor, en Macedonia
y que fue crucificado en Patria, en Acaya. Dice que en una cruz en forma de X. Así que fueron dos los discípulos que murieron crucificados. Uno fue Pedro, de cabeza abajo, y otro fue Andrés, en una cruz en forma de X. Y así fue que él dio su vida. No se dice mucho más de Andrés, simplemente según la historia, que él se dedicó a la obra. Y el detalle aquí a notar, hermanos, es que el personaje principal de la Biblia, ¿quién es? Es Jesucristo. Es su evangelio. Luego vino a ser la iglesia, en Hechos, la iglesia, la formación de aquella iglesia primitiva. O sea, no hay un libro específico que se dedique a hablar de estos apóstoles y a dar más datos, más de los que tenemos en la palabra de Dios. Eso no significa que no reconozcamos nosotros libros históricos donde sí se mencionen estos datos, y por qué no creerlos, ¿verdad? Son parte de la tradición que nos ayudan a saber un poquito más de lo que la Biblia nos está enseñando acerca de ellos. Lo que sí es importante, y con esto queremos concluir, hermanos, hemos aprendido hoy que estos apóstoles fueron llamados con una misión específica y particular, y aunque iban a servir de ejemplos y modelos de ahí en adelante a todos los futuros ministros y obispos de la iglesia, el apostolado no es una cosa que va sucediendo, ¿okay?, de una persona a otra. No es hereditario. ¿Okay? No, señor, eso no es una cosa. Y es triste cómo ver cómo la iglesia inclusive cayó en la venta de este oficio, en la venta, hermanos, en vender este oficio, y llegó a caer la iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque son 12 los apóstoles. Por voluntad de Dios fue Pablo el que suplementó a Judas, sustituyó a Judas, y fuera de ellos 12 ya no hay más apostolados. ¿Okay? No hay otro apostolado. ¿Okay? Eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, en mente, a saber que estos hombres tuvieron 3 misiones específicas. ¿Cuáles fueron esas 3 misiones? ¿Okay? En orden que las estudiamos. Acompañar al maestro, acompañarlo. Segundo, predicar. Y tercero, lo que nosotros podemos decir, hacer señales. ¿Okay? Hacer señales del poder de Dios. Eran las 3 funciones más importantes. ¿Qué fue lo que nos dejaron los apóstoles a nosotros? Un credo confiable. ¿Por qué es confiable? Porque el credo de los apóstoles es confiable. O sea, podemos... Y hay otros muy buenos credos. Los hay. ¿Ok? Pero vamos a suponer, si usted no quiere apoyar los otros, a este le basta. Porque este fue que el Señor dejó a través de los apóstoles. Este credo, aunque pequeño, es una esencia grande doctrinal. Cada palabra de se pueden sacar libros de cada una de estas frases. Es nuestra base. Nosotros tenemos una base apostólica, porque fueron las columnas que el Señor dejó, habiendo recibido la doctrina directamente de la enseñanza del mismo Jesús. Eso no significa que no reconozcamos otros credos, que no pensemos que otras confesiones no sean buenas. Sí las hay, ¿okay? Pero entre ellas sí podemos tener confianza en el credo de los apóstoles. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos estudiado? La semana que viene vamos a seguir estudiando el resto de los apóstoles, cada uno de ellos. Vamos a seguir aprendiendo cosas interesantes de la vida de ellos, sobre todo aprendiendo a identificarlos dentro de la palabra de Dios. ¿Sí, Caridad? ¿Ese credo dónde se encuentra? ¿Cómo? Simplemente la misma iglesia se ha encargado de prevalecerlo. El que quiera una copia, yo le puedo hacer una copia. Yo puedo traerles copias la semana que viene de este credo. Pero, ajá. Pastor, le doy una pregunta, porque yo tenía entendido que cuando echaron la suerte sobre los dos, cayó sobre Matías. Sí. Esa fue la suerte cuando humanamente quisieron sustituir a Judas, pero no era la voluntad del Señor. Claro, Matías y el otro, no recuerdo el nombre. ¿Cómo es?
José y Matías. José y Matías habían sido discípulos del Señor y obviamente los apóstoles se habían dado cuenta que eran discípulos que habían acompañado a Jesús desde el principio de su ministerio. Por eso yo les dije, Jesús tuvo muchos discípulos, muchos. Dentro de los muchos fueron escogidos 12. A la hora de la iglesia sustituirlos, nombró a ellos, quizás por haber acompañado a Cristo y por conducta, como posibles nominaciones, pero no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue para con Pablo. Y que Pablo fuera el que reemplazara este lugar de Judas y tomara el lugar del doceavo apóstol. Inclusive Pablo muchas veces dice, yo no merezco, yo soy el último que debería de tener este apostolado, pero el Señor se lo dio a él. No, está bonito ver, ¿verdad?, que el Señor, realmente Jesús confirmó a Pablo en la aparición cuando le confirmó a Ananías. Dice que iba a ser un instrumento útil para él. Y ahí Pablo, aunque no estuvo presente con Jesucristo, ahí le dio la confirmación Jesucristo de que él iba a tener una misión para él. Bueno, Pablo dice que fue a Arabia y fue ministrado directamente por el Señor Jesucristo. 3 años, los mismos años que pasaron el resto de los apóstoles, pasó Pablo apartado, como decir, el seminario, recibiendo enseñanzas directamente de Jesús. Amén. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario de lo que hemos aprendido? ¿Qué aprendió hoy nuevo? Porque al dar una clase así, que lo que es una clase que conlleva muchos detalles, muchos datos informativos, diga, bueno, yo hoy aprendí una cosa que yo no sabía. Pastor, una pregunta. O sea que José y Matías reemplazaron, Pablo reemplazó a José y Matías. En esa Nunca llegaron a ser aceptados como el doceavo apóstol, que fue Pablo. El puesto fue reservado para Pablo, no fueron aceptados. Algo que usted aprendió por primera vez hoy. Concerniente al credo, hermano, yo pensé que el credo era una cosa que los católicos habían inventado. Yo también. No, en ese tiempo, en el tiempo que comenzaron ya estaban muriendo los apóstoles y fue necesario que se escribiera algo mientras ellos vivían para preservar esta doctrina. Porque a la vez que ellos murieran, porque lo que tenían era la palabra oral, porque así era que se iba dando la palabra oralmente, no tenían la palabra escrita. Por eso que vemos el Nuevo Testamento escribirse para el año 50, por ahí. Esos primeros años no había Biblia, estaba la Septuaginta, el Antiguo Testamento, pero no había nada del Nuevo Testamento, todo era oral, el Evangelio era transmitido oralmente y estaban muriendo. Entonces, antes de que ellos se acabaran, porque la iglesia siempre los reconoció como las columnas. Eso fue una cosa que siempre la iglesia primitiva sabía, que ellos eran las columnas de la iglesia. Levantándose las herejías de los gnósticos y de otras influencias de los judaizantes y otras cosas que estaban infiltrando el cristianismo, ellos vieron la importancia de dejar un credo escrito. No fue la iglesia católica. No. Bueno, fue la iglesia católica. Fue la iglesia católica porque esa es la iglesia universal. ¿Qué? ¿Mal? Aprendimos hoy que no existen apóstoles hoy en día. No. Eso es bien importante, por lo menos es parte de nuestra doctrina bautista. O sea, hay otros que lo practican, pero parte de nuestra doctrina bautista es que ese don, ese oficio, es exclusivo para los 12. ¿Quería decir algo? ¿Alguien más? Es que yo escucho, inclusive los periodiquitos que llegan a la casa, dice apóstol, que sé yo cuánto, aquí mismo en que se están anunciando como apóstoles de iglesia cristiana y sale todos los años en el periódico. Simplemente el no estudiar la palabra, eso nos lleva a no estudiar la palabra. Y entonces la otra preguntita era que Jacobo... Pero lo increíble de eso es la misma ceguera de los fariseos, hermano, que no quisieron reconocer a Cristo cuando nació en Belén. Supuestamente el título de apostolado es porque ya han llegado a un nivel espiritual superior, tan elevado que ya no pueden más. Sin embargo, no se están dando cuenta de estos detalles de la Biblia. Y la otra que le quería preguntar, Jacobo, que fue
el primero que fue muerto a espada, fue por órdenes de Herodes. Herodes. Aquí lo tengo, Herodes. Fue por órdenes de Herodes. Decapitado por Herodes. A ver. Yo lo dije Jacobo, que la mente sí. mía es tan mala. Por Hecho 12:2. Está hecho 12:2. Herodes Agripa 1. Herodes Agripa. Parece que pasaba agripado el pobre Herodes. A ver, hermana, dígame. Hermana. Sí, que yo no entendí porque usted lo estaba diciendo que a través de que la Iglesia Católica es la Iglesia Universal. Sí. Eso es lo que significa la palabra católico, universal. Y esa fue la iglesia primitiva de los primeros años del cristianismo. Luego en el año 325 que se haya desviado de la doctrina y se haya convertido en lo que es ahora, pero sus primeros 3 años estaban fundados en los apóstoles, estaban reconociendo las 2 ordenanzas, reconociendo los oficios del obispado y el diaconado, y era la iglesia universal de Cristo, pero después sufrió el desvío. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo fue por qué lo de Pablo que fue ministrado por Cristo? Todavía no lo Bueno, eso es algo con una experiencia que no nos cuenta en la palabra, no nos pero dice no fue con durante- detalle. Pero no fue durante el tiempo que fue. Obviamente no. Fue mucho más para allá. Claro, fue después de su conversión. Fue algo ya. Fue después, entre su conversión y el tiempo en que él comenzó su ministerio a los gentiles. ¿Ok? ¿Alguien más? Ya tenemos que terminar la clase. Ok, la semana que viene seguimos aprendiendo entonces de los... Espero que el tiempo nos dé para los 8 apóstoles que nos quedan. Señor, una de las cosas más importantes que queremos aprender de esta clase es que aunque no hemos sido elegidos apóstoles, sí hemos sido llamados, elegidos por ti según tu voluntad como discípulos. Cada uno de nosotros, Señor, debiera cumplir una función particular dentro de tu iglesia para la edificación de tu pueblo. Y es lo que queremos orar, que siempre tengamos en nuestra mente este versículo de Lucas, de tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Que siempre debemos recordar, Señor, que hemos sido comisionados a predicar tu palabra. Que hemos sido, Señor, comisionados quizás no de una manera literal, pero a pasar tiempo contigo en oración y en el estudio de tu palabra. Y tú, a través de tu Espíritu Santo, estás literalmente con nosotros. Que también, Señor, hemos sido comisionados a hacer el bien y hacer obras en este mundo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder desarrollar a plenitud, Señor, con lo que tú nos has capacitado, Dios. Y hacerlo con alegría de ser contado dentro del cuerpo de discípulos tuyos. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Queremos darle la bienvenida en la clase a 2 jóvenes que están con nosotros, Javier, bienvenido, y tenemos a la hija de nuestra hermana Minerva, de nosotros. Bienvenido a todos.